En el estado emocional, en el vaivén, en el estado emocional, el vaivén, en el estado emocional, en el vaivén, en el estado emocional. Amén, amén, que los infiernos se callen. Amén, amén, que no den un paso más. Amén, amén, toque de queda. Ha llegado el león de la tribu de Judá. Amén, amén, que los infiernos se callen. Amén, amén, que no den un paso más. Amén, amén, ha dejado toque de queda. Ha llegado el león de la tribu de Judá. Y no hay demonio que pueda pasar, no le dejamos entrar. No, 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 y no hay demonio que pueda pasar, no le dejamos entrar. No, 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 no. Y no hay demonio que pueda pasar, no le dejamos entrar. No, 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 no. Y no hay demonio que pueda pasar, no le dejamos entrar. No, 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 no. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Me voy con él. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Me voy con él. Y no hay demonio que pueda pasar, no le dejamos entrar. No, 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 no. Y no hay demonio que pueda pasar, no le dejamos entrar. No, 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 no. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén, amén, amén. Me voy con él. Te adoramos a ti, Jesús. Ay, que no podemos porque estamos andando más de 1 hora y media. Estamos muertas, no podemos. No hubo quejas, ni abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo y en la cruz. No hubo quejas, ni abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo y en la cruz. Tu nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde es él. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es Jesús de Nazaret. Tu nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde es él. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es Jesús de Nazaret. Santo, 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 santo. Yo te sirvo porque creo que por mí pagaste un precio, que me amaste a mí primero. Por eso creo, yo te sirvo porque creo que por mí pagaste un precio, que me amaste a mí primero. Por eso creo que tú vives, que tú reinas, que tú existes, Padre bueno, amigo fiel y verdadero. Creo que tú hiciste los cielos y la tierra. Creo en tu nombre, pintando las estrellas. No hiciste, poseía
No existe poesía, ni cuadros, ni poeta que describan tu belleza. Creo que tú hiciste los cielos y la tierra. Creo en tu nombre pintando las estrellas. No existe poesía, ni cuadros, ni poeta que describan tu belleza. Santo, 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 santo. Y esa sangre que derramaba por mi pecado y ese agua que fluía nos ha limpiado, nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Y esa sangre que derramó mi pecado y ese agua que fluía nos ha limpiado, nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga, tío. Y muchísimas gracias. Bendiciones para el canal. Apreciados consiervos, estimados coordinadores, moderadores, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, sean con todos ustedes. Cuando el apóstol dice el Padre de misericordias, es porque no existe pecado arrepentido que Él no pueda perdonar. Y cuando dice Dios de toda consolación, es porque no hay herida, por grande y profunda que ésta sea, que nos haya producido este mundo, que Él no pueda consolar. Así que el Padre de misericordias y Dios de toda consolación sean con cada uno de ustedes y también con sus hogares. Agradezco al Espíritu Santo por hacer posible que pueda estar entre ustedes en el día de hoy. Y también le doy muchísimas gracias a mi hermano anciano consiervo, el tío Juan, por concederme este honor y esta honra. Gracias. Gracias a cada uno de los que están congregados formando parte de esta reunión tan bendecida. Creo que somos bienaventurados, dichosos, felices por estar aquí hoy. Reciban un fuerte abrazo de este hermano y siervo de Dios y también siervo de su amada iglesia. Cuánto bien nos hace el Señor. Creo, hermanos, que si pesáramos en una balanza todos los beneficios, toda la gloria, todas las bendiciones que el Señor nos da, quedaríamos abrumados, impactados. No tendríamos por más que estar postrados ante Él, dándole adoración, alabanza, gratitud, porque confesamos que lo que somos, lo que tenemos, es gracias a Él. Todo lo bueno que hay en nosotros es gracias a Él. Estamos siendo muy edificados en esta mañana con la moderación que está realizando nuestro hermano anciano, el tío Juan, con las intervenciones en oración de nuestros hermanos ancianos, consiervos, Faustino desde Galicia, nuestro hermano Ángel Zapatero, que me ha dado mucha alegría de escucharle, y también de nuestras hermanas en oración y de nuestra hermana Herminia adorando al Rey Eterno. Diremos en esta hora, como bien decía el apóstol Pedro cuando estaban en el monte de la transfiguración, qué bueno es para nosotros estar aquí.
Si usted está agradecido al Señor, le invito ahora ahí donde está, si tiene la oportunidad de levantar sus manos y comenzar a dar gracias al Señor. No es mérito nuestro, más bien es por su gracia infinita. Vamos a hacer acto de la lectura bíblica y los que puedan, por favor, me acompañan a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 42 hasta el 46. Dice así el texto sagrado. Reitero de nuevo, leemos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 42 hasta el 46. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén a su palabra. Antes de entrar en estos versículos que acabamos de leer, les diré en primer lugar y recordarles que nadie más santo, más justo, más puro, más bueno que nuestro Señor Jesús. De hecho, Él es la misma santidad, la misma justicia, la propia pureza. Nadie como Él. Bien sabemos que Él era todo Dios y todo hombre. Y quiero decirles que el enemigo, siendo un especialista en encontrar defectos donde no los hay, por mucho que lo intentó con nuestro Señor Jesucristo, no lo consiguió. Dijo Jesús a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, nada, ni una intención desordenada, ni un mínimo sentimiento fuera de lugar, nada. Y dice el autor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, hablando de nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, dice: sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Nosotros vemos bien definida una tentación que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Sin embargo, nuestro Señor Jesús fue tentado de forma intensa y continua, pero por mucho que fue tentado en todo, Él, santo, puro, justo, perfecto. Sin embargo, tengo que decir que nadie ha sufrido más que Él. Y su sufrimiento no solo fue físico, sino también fue emocional. Sí, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús no solamente fue físico,
sino también fue emocional. Él llegó a confesar a algunos de sus discípulos de mayor confianza: mi alma está triste hasta la muerte. Y dice el texto sagrado: y era su sudor como grandes gotas de sangre. Porque quiero hoy decirles que siendo todo Dios y todo hombre, no utilizó su poder para anular su sufrimiento, más bien se enfrentó al dolor, a la cruz, como el siervo obediente y el siervo sufriente. Lo que quiero recordarles en esta mañana es lo siguiente: los hijos de Dios también sufren, los cristianos también enferman, los que procuramos vivir en la voluntad de Dios también somos afligidos. Hay quienes han tratado de presentar un evangelio inexistente, fuera totalmente del contexto bíblico y de los principios de la palabra del Señor, y fuera de toda realidad. Sin embargo, nuestro Señor Jesús presentó el evangelio con nitidez, con transparencia. Él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, a los discípulos les dejó bien claro que lo único que podían esperar del mundo, de esta tierra, eran aflicciones, sí, enfermedades, quebrantos, heridas, porque esto forma parte de este mundo. Se lo dijo Jesús a los discípulos, a los que le seguían, a los que estaban aprendiendo de él, a los que habían abandonado todo para seguirle a él. A estos les dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿De qué les estuvo hablando nuestro Señor Jesús? Les estuvo hablando acerca de las moradas eternas en el reino de los cielos. Sí, este mensaje viene desde el capítulo 14 del Evangelio según San Juan hasta el capítulo 16, versículo 33. Ahí es donde Jesús comienza a decirles a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les habló acerca de las moradas eternas y también les habló acerca del Espíritu Santo, el Consolador, el amigo fiel, el que nos iluminaría, el que nos guiaría toda la verdad, nuestro Maestro, el que mora en nuestro espíritu. Así que en esta hora quiero dejar bien claro que aunque los cristianos sufrimos, padecemos, enfermamos y lloramos, lo hacemos con esperanza. Primero, porque el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, que es el que nos consuela, nos conforta y nos anima. Y segundo, porque tenemos la esperanza de gloria, que sabemos que terminado nuestros días aquí en esta tierra, comienza la verdadera vida, la vida eterna en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Quiero hacer una diferencia. Los que no son cristianos sufren, padecen, enferman y se desesperan porque no tienen a nadie que les consuele, no tienen a nadie que les ampare. Mientras que nosotros
aunque también sufrimos. Escrito está en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Escrito está en el famoso Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero noten bien, aunque Jehová sea nuestro pastor, eso no significa que estemos exentos de pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Decía el salmista, Jehová es mi pastor, pero noten bien con qué garantía y seguridad hablaba. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento de vida, porque en nuestro particular valle de sombra y de muerte no estamos solos. El buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores está sustentando nuestras vidas, alentando nuestros corazones, echando bálsamo sobre nuestras almas que están sangrando. Y tenemos la gran promesa. Nuestro Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Sí, durante los días de risa y también durante las épocas de lágrimas. Él está con nosotros cuando tenemos salud, pero también está a nuestro lado cuando estamos enfermos. Él está con nosotros cuando tenemos en abundancia, pero sigue estando cuando estamos en estrechez. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. Usted no está solo. Usted tiene al amigo fiel, al que nunca le desampara, al que nunca jamás le abandona. Les quiero recordar en esta mañana que Él sufrió el desamparo en la condición de siervo para que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, seamos amparados por Él de forma continua y permanente. Regresamos al pasaje bíblico que hemos leído, donde dice las Sagradas Escrituras que estando Jesús en el Getsemaní, en la antesala de la cruz, Él estaba donde dicen que Getsemaní significa prensa de aceite. Estaba siendo prensado el olivo, el gran olivo verde. Estaba prensado, pero cuando estaba allí, noten bien lo que dicen las Sagradas Escrituras. Él oraba y oraba intensamente y oraba de forma continua. Alabo a Dios en esta mañana por la gran enseñanza que nos marca nuestro Señor Jesús. Sí, qué buen ejemplo nos deja. Y el ejemplo que nos deja es que estando Él en el sufrimiento, estando Él en el Getsemaní, mi Jesús ora. Y dice en Lucas capítulo 22, versículo 44, oraba intensamente. ¿Cuánto oraría nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicaría a la oración? Que dice Lucas capítulo 11, versículo 1, que en una ocasión vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Aleluya. Enséñanos a orar. Jesús dedicó más tiempo a la oración que a la predicación. Dedicó más tiempo a estar a solas con el Padre que entre las multitudes. Miren qué gran valor e importancia dio nuestro Señor Jesús a la oración, que siendo quien era, aprovechando el tiempo con excelencia y al máximo, Él dedicó
mucha parte de su vida aquí en la tierra en oración. Les animo en esta mañana a orar y a continuar orando. Dice las Sagradas Escrituras que cuando David fue ungido como rey de Israel, los filisteos, cuando se enteraron, fueron en busca de David para matarle. Y cuando David lo escuchó, que los filisteos procuraban matarle, dice la Biblia, y David descendió a la fortaleza. Segunda de Samuel capítulo 5 versículos 17 al 20. David ya era rey de Israel. Había sido coronado, tenía ejército, tenía una escolta de valientes dispuestos a dar su vida por defender la vida de David. Sin embargo, David descendió a la fortaleza porque él entendía que estas batallas no se ganan con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Descendamos a la fortaleza, a los lugares de la comunión con Dios, para ser fortalecidos, porque quiero recordarles en esta mañana que cuando mi Señor Jesús, en la condición de siervo, estuvo orando sometido a la voluntad del Padre, dice la Biblia, y vino un ángel y le fortaleció. Vino un ángel y le fortaleció. Aleluya. Querida iglesia del Señor, la oración nos fortalece. La oración nos hace mantenernos en pie en medio del dolor y de la aflicción. Decía el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, para que podáis resistir en el día malo, porque quiero decirles que los días malos vienen. Los días de cruz vienen, los días de enfermedad vienen, los días de noticias trágicas aparecen. Pero dice el texto sagrado que si estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vamos a poder resistir en el día malo. Y una de las formas de podernos fortalecer es orando en todo tiempo, orar sin cesar, orar siempre. Quiero hoy recordarles que es por medio de la relación y de la comunión con el Señor que nuestras vidas pueden ser fortalecidas. Y siendo fortalecidos, continuar luchando esta buena batalla de la fe. Queridos hermanos, apreciados amigos, la oración en algunas ocasiones no evitará la cruz. Lo diré de nuevo, la oración en algunas ocasiones no evitará la cruz, mas nos fortalecerá para poder resistir la cruz. Y aunque a veces la oración no consiga cambios externos, sí conseguirá cambios internos. Lo voy a decir de nuevo, aunque la oración a veces no logre cambios externos, siempre conseguirá cambios internos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras sensaciones. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer llamada Ana?
Primera de Samuel, capítulo 1, donde dice las Sagradas Escrituras que por no tener hijos estaba afligida. Yo entiendo, hermanos, esta expresión de aflicción y de tristeza de Ana, que Ana estaba pasando una depresión. Por eso Ana no comía, por eso siempre estaba llorando, por eso Ana siempre estaba triste. Pero dice las Sagradas Escrituras que cierto día se levantó y se fue a la casa del Señor. Sí, y estando allí en la casa del Señor, comenzó a derramar su alma delante de Jehová. Ana, la que estaba llorando, la que estaba afligida, dice que cuando fue a la casa del Señor, allí estuvo orando a Jehová y llorando abundantemente. Y dice las Sagradas Escrituras que después de haber orado Ana, dice la Biblia, y después de haber orado Ana, aleluya, comió y no estuvo más triste. El cambio de ánimo en Ana no fue por tener a Samuel en sus brazos, fue por derramar su alma delante de Jehová. Ana cambió de actitud, no por ver a Samuel, sino por haber tenido comunión con el Señor. Recibe esta palabra. Si quieres que todas las depresiones, toda la presión que sientes en la mente y en tus sentimientos desaparezca, vente a los pies de la cruz. Ven ante el Señor Jesús, echa toda tu ansiedad sobre Él. Aleluya. Y quiero recordarles de qué forma debemos de orar, cómo debemos de orar. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué significa con acción de gracias? Que después de orar, sí, después de orar, tenemos que dar gracias a Dios independientemente el resultado de esas oraciones, y que Dios responda o no responda como le hemos pedido y rogado. Tenemos que darle gracias al Señor descansando en su voluntad. Y cuando oramos de esta manera, dándole gracias al Señor independientemente de lo que Él al final haga, de lo que Él al final realice, dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos descansando en la voluntad del Señor, así lo hizo nuestro Señor Jesús. Cuando Él oraba, dice: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos descansando en la voluntad de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y también nuestros corazones en Cristo Jesús. Seremos fortalecidos hasta el extremo. Dice las Sagradas Escrituras que Jesús se levantó, aleluya, después de haber orado, se levantó, después de haber sometido su voluntad a la voluntad del Padre, se levantó y le dijo a los discípulos: levantaos, vamos, levantaos, vamos, aleluya. Qué bien me hace
Veo a mi Señor Jesús como ese guerrero que va adelante, que no va intimidado, que Él no va atemorizado, que Él se presenta con firmeza. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan. Dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 2 hasta el 5, que vinieron a arrestarle al huerto Getsemaní, vinieron a arrestarle una multitud con palos, con antorchas, con armas. Y dice la Biblia, y Jesús se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Aleluya. Cuánto bien me hace decirles esta frase. Cuando querían hacerle rey, mi Jesús se fue al desierto. Cuando le presentaron el trono los hombres para que gobernara entre ellos, mi Jesús se escondió. Cuando llegó la cruz, que esta era la voluntad del Padre, mi Jesús se adelantó y preguntó, ¿a quién buscáis? Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Nos adelantamos para sentarnos en tronos. Nos adelantamos para tomar las coronas que los hombres nos ofrecen. Y sin embargo nos escondemos cuando llega la cruz, cuando llega el momento de la aflicción y del dolor. Pero mi Jesús se adelantó y preguntó, ¿a quién buscáis? No es para hacerle rey, es para arrestarle y llevarle a la cruz. Pero quiero recordarles en esta hora que mi Jesús no fue por imposición a la cruz, fue por amor, no fue por obligación. Él abrazó la cruz, porque cuando le dijeron a Jesús de Nazaret, Él respondió, yo soy. Y las 3 veces que dijo yo soy, esas 3 veces la multitud retrocedió y cayó hacia atrás. A mi Jesús no le llevaron a la fuerza. Mi Jesús fue a la cruz voluntariamente. Él lo dijo, nadie me quita la vida, la pongo voluntariamente para volverla a tomar de nuevo. Alabo a Dios en esta hora. Quiero decirles que a mi Señor Jesús le vemos brillar desde que fue anunciado ya su nacimiento por el profeta Isaías. Sí, ya le vemos brillar cuando Él nació, una estrella anunciaba su nacimiento. Le vemos brillar siendo un bebé, porque dicen las Sagradas Escrituras que vinieron unos pastores y se inclinaron ante Él. Vinieron unos magos del oriente y cuando lo vieron se postraron ante Él, porque mi Jesús nació santo. Aleluya. Y sin necesidad de estar viviendo en un palacio, sin necesidad de tener una cuna de oro, mi Jesús ya era merecedor de adoración, porque Él no tomaba realeza desde el lugar que ocupaba. Él tomaba realeza desde su propia naturaleza. Él era santo siendo un bebé. Aleluya. Le veo brillar con 12 años, estando en el templo, hablando de las Sagradas Escrituras a los doctores de la ley. Le veo brillar porque se quedaban maravillados.
Escuchando a Jesús a la edad de 12 años, le veo brillar con 30 años anunciando el Evangelio, predicando la palabra. Le veo brillar en el monte de las bienaventuranzas. Todos los que le escucharon se quedaron maravillados, impactados. Este es diferente. Este predica de forma distinta. Este predica con autoridad. ¿Cómo no iba a predicar con autoridad si él era el verbo, la palabra? Él era la misma profecía. Él era el profeta. No un profeta, él era el profeta, él era la palabra. Mi Jesús brilló transformando el agua en vino, brilló andando por las aguas, brilló resucitando a la hija de Jairo, brilló resucitando a Lázaro después de 4 días, pero acompáñenme a la cruz. En la cruz no solamente le veo brillar, en la cruz le veo resplandecer. Aleluya. En la cruz le veo resplandecer. Sí. Escuche bien esta palabra. Recíbala en esta hora. Fue en la aflicción donde más demostró ser quien era. Sí, me van a entender a continuación. Reciba esta palabra. La hora de la cruz no es una ocasión para lamentarse. Noten bien lo que acabo de decir, por favor. La hora de la cruz no es una ocasión para lamentarse, sino más bien una oportunidad para revelar nuestra identidad como cristianos. Tengo que hacer eco de esta misma frase de nuevo. La cruz no es una ocasión para lamentarse, sino más bien una oportunidad para revelar nuestra identidad como hijos de Dios, porque fue en la cruz donde el malhechor de la derecha le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo le pregunto al malhechor de la derecha: ¿qué ves en Jesús? Para que le veas como un rey y que tiene un reino y que tú quieres formar parte de él. Si no tiene corona de oro sobre su cabeza, si una corona de espinas han traspasado sus sienes, si no tiene cetro de oro sobre sus manos, si le han clavado con unos clavos, si no está sentado en trono, si está colgado en la cruz, si no está pisando una alfombra roja, sino su propia sangre gotea de su cuerpo y cae en tierra. ¿Cómo es que tú le reconoces como rey? ¿Cómo es que tú quieres formar parte de su reino? Y posiblemente el malhechor de la derecha me respondería: porque solamente un rey, solamente el Mesías puede morir con la dignidad que él está muriendo. Porque más que enfrentarse a la muerte, parece que se está enfrentando y logrando una victoria. Y quiero también decirles que el centurión romano, dice el Evangelio según San Marcos capítulo 15, que estando frente a Jesús, lo tenía enfrente, le veía desfigurado, sin parecer, sin hermosura, su cuerpo era una llaga, y sin embargo tiene que exclamar y decir el centurión romano: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No lo vio predicar en una sinagoga, no estaba haciendo un milagro, no estaba multiplicando los panes y los peces, pero lo vio clavado en la cruz, desfigurado, sin parecer, y vio los acontecimientos que ocurrieron durante su muerte. Siendo de día se hizo de noche, la tierra tiembla, las rocas se parten, y tiene que declarar el centurión romano: verdaderamente este
cruz no solamente resistió, no solamente en la cruz reflejó su identidad, no solamente eso, sino que en la cruz triunfó. Aleluya, en la cruz triunfó, en la cruz logró la victoria. Y como escuché hace años decir a un hermano, tomó la cruz como una carroza. Sí, la cruz para él era como una carroza. Aleluya, y con las ruedas de la carroza, decía este hermano, pisaba la cabeza a los demonios. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2 versículos 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola donde, en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi Cristo triunfó en la cruz, aleluya, donde todo el mundo fracasaba, donde todo el mundo perdía los papeles. Mi Jesús triunfó, aleluya. Triunfó sobre Satanás, triunfó sobre los principados, triunfó sobre las potestades, los exhibió públicamente. Aleluya. Gloria y gloria. Me permiten 10 minutos para ir cerrando esta exposición bíblica. Queridos hermanos, queridos amigos, si usted se está preguntando hoy cuál es la voluntad de Dios para usted, escuchen bien lo que les voy a decir ahora. La profecía más exacta es la palabra de Dios. Yo creo en los dones de la profecía. Creo, hermanos, en el ministerio de profeta. Pero para mí, la profecía más exacta es la propia palabra del Señor. Y le voy a decir cuál es la voluntad de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 en adelante. Escuchen bien. Pues, y ahora lanza una pregunta el apóstol Pedro: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aleluya. La persona que sufre por practicar el pecado y lo soporta, esto no tiene ningún mérito. Pero la persona que haciendo lo bueno sufre y lo soporta, esto es aprobado delante de Dios. Noten bien lo que dice ahora. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué he sido llamado? Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hemos sido llamados para seguir las pisadas de Cristo. Amén. Porque Él nos dejó ejemplo. Y bueno, hermano, yo quiero seguir las pisadas de Jesús, pero para hacer milagros, para hacer señales, para que se reúna mucha multitud. No, dice la Biblia que sigamos sus pisadas dejándonos ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en él,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Escuchen bien, hemos sido llamados para que en medio de la aflicción de nuestras heridas sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, hemos sido llamados para imitarle a Él en medio del dolor y del sufrimiento. Sí, porque el mejor mensaje que podemos dar no es desde las iglesias, no es desde los púlpitos, es desde el dolor, desde el quebranto. Y reciba esta palabra en esta hora. Las heridas de los fieles logran sanar a otros. ¿Han escuchado ustedes bien? No hablo de las heridas de un pecador, hablo de las heridas de un fiel. Pueden lograr sanar a otros. El apóstol Pablo decía: con la consolación que recibimos nosotros estando en aflicción, consolemos a otros que también estaban afligidos. Queridos hermanos y amigos, apreciada iglesia, cuando oramos y somos fortalecidos por medio de la oración, estaremos preparados cuando llegue el momento de la cruz y los días de la aflicción, y de esta manera tendremos victoria. Porque las heridas de un santo logran edificar, animar, consolar a los que están en aflicción. Y termino en esta mañana con esta palabra que decía el salmista: muchas son las aflicciones del justo. Pregunto, ¿cuántas aflicciones tiene el justo? Dice el Salmo 34:19, muchas. No dice unas pocas, no dice de vez en cuando, dice muchas son las aflicciones del justo. Pero noten bien lo que dice: pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Yo entiendo, hermanos, por el contexto bíblico, que no podemos ser librados de todas nuestras aflicciones estando aquí en la tierra. Seremos librados de todas nuestras aflicciones cuando estemos en el reino de los cielos. Sí, hermanos, el cumplimiento en esencia de este versículo es en el estado eterno, cuando entremos por las puertas eternas del reino de gloria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, te arrebatará Dios. Escrito está. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es un ángel quien lo dice, no es Gabriel, no es Miguel, ni tampoco ninguno de los apóstoles ni discípulos del Señor. Esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, Él mismo, con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de arcángel y con voz de trompeta,
de Dios descenderá del cielo, y los que han dormido en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, amada iglesia, alentaos los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos arrebatará el Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Nos iremos al cielo, donde no hay dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni lágrimas, ni más separaciones de seres queridos. Alentaos con estas palabras: Cristo viene pronto. Así que, amada iglesia, sigamos orando, sigamos teniendo relación y comunión con el Señor. Continuemos, hermanos, a los pies de la cruz, porque estando a los pies de la cruz estaremos de pie cuando llegue la aflicción, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue el dolor, y no solamente estaremos de pie, sino que resistiremos, y no solamente resistiremos, sino que seremos victoriosos en Cristo Jesús, que es el que nos ampara, es el que nos fortalece, el que nos sustenta. Alabo a Dios en esta hora. ¿Cuántos le alaban conmigo y levantan sus manos ahí donde están y comienzan a adorarle a Él? Adórele a Él, adórele a Él, aleluya. Y si usted recibe esta palabra en esta mañana, diga amén. Y si tiene la oportunidad de confirmar la palabra a través del chat del escritorio, confirme la palabra con un amén. Con este amén está diciendo: recibo esta palabra, abrazo esta palabra, voy a vivir a los pies de la cruz, voy a vivir en comunión con mi Señor y Salvador, voy a vivir en estrecha relación con Él, porque he entendido que solamente a través de la relación con Él puedo mantenerme en pie, puedo resistir y puedo continuar hacia adelante. Si usted recibe esta palabra, está diciendo amén, amén a su palabra, amén, la recibo, la abrazo, la hago mía, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Adelante, tío Juan, siervos del Señor, amada iglesia, tomen lugar. Muchas gracias por la atención prestada y por este tiempo que me han concedido. Gracias de corazón.